De vuelta a las 8:45 y le recordamos que ayer, domingo, conversábamos los 4 panelistas respecto de la necesidad de obtener información sobre las reformas que están siendo propuestas al sistema de justicia dentro de la Constitución de la República. Los guatemaltecos habremos, si los diputados aprueban estas reformas, de acudir a un referendo para votar a favor o en contra de esa modificación a nuestra Constitución. Hemos invitado a 2 expertos, 2 personas que conocen, entienden y respaldan la presentación de la jurisdicción indígena dentro de la Constitución Nacional, algo que no está reconocido hasta este momento. Se trata de Eric Maldonado, él es integrante del Consorcio para Reformas a la Constitución de la Universidad Landívar, Universidad de San Carlos y así es, y de Andy Yavaloa, quien es consultor, es abogado y ha participado por la Fundación MAC en las mesas de diálogo que condujeron hacia esta propuesta de reforma. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a las 8:45. Yo les quisiera plantear la misma pregunta a los dos. Son 6 líneas que están agitando las aguas de estas reformas. ¿A qué se refiere esa incorporación que pretendemos plantear ante la Constitución de reconocer que las autoridades indígenas tienen todo un sistema y una jurisdicción basado en costumbres, instituciones para dirimir conflictos? ¿Qué clase de conflictos? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como es sabido, la semana pasada, el día miércoles, se hizo la presentación formal por parte de la Secretaría Técnica, el contenido de la Constitución. Este documento pues viene o fue perfeccionado durante 4 meses respecto a la propuesta original y en ella participaron diversos sectores y entre ellos pues el que hoy tengo el gusto de representar, que es el consorcio Universidad Rafael Landívar, Universidad de San Carlos y así es. Y efectivamente, entre las líneas estratégicas sobre las cuales versa la reforma, uno de ellos es precisamente el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico implica cambios al artículo 203 de la Constitución precisamente para reconocer el derecho de los pueblos originarios. Los pueblos originarios aplican y en la práctica ya es algo habitual, no es algo que se inventa a partir de las reformas, sino es reconocer algo que desde hace muchos años que ancestralmente está aplicado, que es la existencia primero de autoridades con altos grados de reconocimiento entre las comunidades, la existencia de procedimientos, la existencia de normas y de mecanismos precisamente para la aplicación de este derecho que es de carácter eminentemente consuetudinario. Señor Yavaloa, una persona que vive en la ciudad de Guatemala, pero que por ejemplo viaja a un lugar en donde funciona una autoridad ancestral, ¿se ve obligatoriamente sometida a la jurisdicción indígena o es un asunto voluntario? Fíjese que la gran pregunta. La gran pregunta usted la ha puesto y ese es el máximo, es una cuestión de malas interpretaciones y de muchos temores. Es el estatuto personal sigue a la persona allá donde fuere. Me explico rápidamente. Es decir, Juan Luis Font va a Totonicapán. Hay un incidente, el que usted quiera. Pensemos lo más habitual. Uno de tránsito, que es lo más habitual. Usted no puede ser obligado, ¿sí?, a someterse a la jurisdicción de los pueblos originarios, porque el estatuto personal de Juan Luis Font es diferente. Hay una serie de parámetros que no me los estoy inventando, que ya la misma doctrina que ha estudiado estos procesos ha establecido muy claramente. Pero mi estatuto personal, dice usted, es aquel al que yo me autoadscribo. Usted no se autoadscribe, usted debe respetar la normatividad oficial del Estado de Guatemala. O sea, si yo no soy miembro de una comunidad indígena, por ejemplo, de un paraje cualquiera en Totonicapán, yo por ejemplo, usted no tengo por qué ser sometido a esa jurisdicción. En los 48 cantones. Ese es mi ejemplo concreto, ¿sí? Usted tiene que tener permanencia en el lugar, tiene que tener reconocimiento por parte de la comunidad de que usted es parte de esa comunidad y usted a su vez reconocerlos a ellos. Si usted no tiene esa interrelación, no se puede aplicar ese sistema a usted. Ahora bien, entre los integrantes de la comunidad, entre aquellos que sí reconocen una autoridad ancestral determinada, entre aquellos que reconocen un sistema jurídico propio de esa comunidad, a ellos sí se les aplica. ¿Y la Constitución habrá de reconocer esa resolución que se tome respecto de su caso? Si me permiten que... Es una pregunta crucial. Ya lo reconoce.
ya lo reconoce y les respondo Entonces, ¿para qué hacemos la reforma? Hay dos perspectivas y ahorita le contesto eso. ¿Me permite que conteste la primera? La primera es artículos 44, 46, y 58 y 66 de la Constitución. Los dos primeros que cito, uno refiere a otros derechos y garantías que no están reconocidos exprofesamente en la Constitución, pero que son inherentes a las personas. El 46, que se refiere a los tratados internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el país. El 58, que se refiere al reconocimiento de las formas culturales propias en nuestro país, y el 66, que se refiere específicamente a los grupos o pueblos indígenas. En ese orden de ideas, como la Constitución tenemos que interpretarla de forma integral. Al haber hecho esa integración, hay una tesis, de hecho, la propia propuesta que fue entregada al presidente del Congreso en la exposición de motivos es muy manifiesta en decir, hay dos posturas. La primera, y así voy a responder entonces a la pregunta que usted me dirigía. Resulta ser que efectivamente hay una tesis que dice no es necesario, porque ya hay un reconocimiento exprofeso incluso a través de traer el bloque de constitucionalidad y poder invocar todo ese conjunto de derechos para las personas que son integrantes de pueblos originarios. ¿Y la otra tesis? Estamos los que decimos, en un país como Guatemala, donde lo que prima es el artículo 5 de la Constitución. ¿Y cuál es el artículo 5 de la Constitución? Entraña el principio de legalidad, donde prima también de que prácticamente esa interpretación que se ha hecho por parte de muchos colegas abogados, de que si no está escrito, no existe. Y por eso se integra la Constitución. Hay esa necesidad. Tenemos que ir a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco. Planteamos preguntas básicas sobre cómo funcionará la jurisdicción indígena reconocida en la reforma a la Constitución que se propone ante el Congreso. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos con dos expertos y ponentes de la propuesta de reforma a la Constitución para reconocer la jurisdicción indígena que tanto debate suscita en nuestro país. Les planteamos preguntas concretas para que ellos nos contesten casos concretos. Antes de ir al corte, Juan Luis dijo, queremos que nos expliquen cómo funcionará, pero entendemos por lo que ustedes responden es que ya funciona. ¿Ustedes nos pueden explicar con casos concretos, ilustrativos, cómo es que conviven ya estos dos sistemas? Por supuesto, la coexistencia se ha dado y precisamente eso es lo que se busca, la coexistencia entre dos sistemas jurídicos, precisamente en eso implica, y efectivamente los pueblos ancestralmente han resuelto sus conflictos limítrofes o conflictos inclusive dentro de la comunidad, precisamente de forma eficaz a través de estos mecanismos. Lamentablemente tenemos un sistema positivista que apunta a que lo que está escrito en ley, artículo 2 de la ley del organismo judicial, es lo único que existe. Única fuente de derecho es la ley y la costumbre. ¿Y esto no pero eso en los escrito? pueblos no indígenas. ¿Perdón? Esto en la población no indígena, Pues porque es la población justicia indígena oficial hoy, a pesar de eso, a pesar de esos formalismos, ha logrado coexistir precisamente estos usos y costumbres de las poblaciones indígenas. Andy Yavalua, nos preguntan directamente, por ejemplo, el asesinato por parte de la banda de los Churuneles en contra de Jorge Carpio y el grupo que le acompañaba. De haber estado reconocida la jurisdicción indígena, ¿se habría juzgado en qué procedimiento? Vea, yo vuelvo a insistir. La víctima no era un integrante, a eso me refería con lo del estatuto personal. De la víctima comunidad no era de Chichicastenango. Exactamente. En ese orden de ideas, lo determinante debe de ser que tanto la víctima como el victimario deberían de pertenecer a la comunidad, aunque hay excepciones. Voy a tratar de ser lo más puntual. Salvo que una de las personas quisiera someterse exprofesamente para dirimir sus asuntos ante, por ejemplo, la autoridad indígena y que fuera producto de su voluntad sin ningún tipo de menoscabo y que existiera una normativa que hoy por hoy no existe, que es una normativa de coordinación. Pero, a eso se refiere la coordinación. Pero señores, ¿se puede incluso seguir en la jurisdicción indígena un caso, por ejemplo, de homicidio o asesinato? Se han llevado a cabo casos de esa naturaleza. ¿Cómo lo resuelven? Ellos tienen un sistema de penas completamente diferente al nuestro, donde el servicio comunitario y el servicio directo a la familia de la víctima es lo esencial. No solo la reparación económica, como sucede muchas veces en el sistema jurídico oficial, y el de privación de libertad, que es lo que nosotros conocemos. Ustedes mismos han visto el problema que se ha suscitado ahora y que han tratado en este Eventualmente espacio. Puede el Estado no darse por satisfecho con una resolución y, por ejemplo,
apelar y someter el caso a una jurisdicción convencional? ¿Cuáles son los No mecanismos? ¿Se puede apelar necesariamente, dentro Juan de Luis, ese porque derecho? si no caeríamos en el error del no bis in idem. Eso ¿Se puede apelar? ¿Qué quiere decir el licenciado? Y avalúa que no se puede conocer dos veces sobre una misma materia. Aquí el problema es el siguiente. Sí, la propia ley, la propia propuesta constitucional está estableciendo mecanismos por los cuales los límites serán derechos humanos y se está sometiendo a justicia constitucional. Por supuesto, el sistema oficial, el sistema occidental que nos rige es eminentemente represivo. Es eminentemente, lo que busca en muchos casos es la restricción de libertad. Antes que la reparación a la víctima, no hablemos de una reparación de carácter monetario, hablemos de una reparación social, que es muchas veces lo más importante para las comunidades. Y en ese orden de ideas, nosotros estamos acostumbrados, y tal vez nos es un poco difícil verlo, porque estamos acostumbrados a una perspectiva occidental, como decía, más que todo de carácter restrictiva. Señores, su perspectiva es que va a ser posible explicarle y persuadir a la población en general en Guatemala de en qué consiste esta reforma antes de que lleguemos al referendo. Primero, creo que va a ser muy importante romper paradigmas. Primero, justicia indígena, justicia a los pueblos originarios. Ni es violencia, ni es linchamientos, ni son casos de latigazos. Es decir, cambiar ese paradigma, ver que la justicia indígena implica primero el reconocimiento de autoridades muchas veces más legítimas que las autoridades convencionales del organismo judicial. Hay más confianza en los ancianos, hay más confianza en las autoridades indígenas, porque esas autoridades, con base en méritos, con base en honor, con base en antecedentes, han sido designados no por un organismo judicial centralizado, sino por la propia comunidad. Señores, con base en sus procedimientos. Entonces, gracias a ambos. Se nos terminó el tiempo. Por supuesto, vamos a volver a ofrecerles espacio para que ustedes respondan a más preguntas. Este es un tema del que necesitamos informarnos todos antes de acudir a la reforma constitucional y al referendo. Gracias a los dos por acompañarnos a las 8:45.